de Azure. Distintos formatos en los cuales vamos a poder migrar o incluso hacer trabajar en conjunto nuestra plataforma de datos on-premises con nuestra plataforma de datos en Azure. Y lo vamos a ver en el siguiente módulo. ¿Ok? Pero no todo en Azure tiene que ver con SQL Server cuando hablamos de los datos. Tenemos servicios de bases de datos orientadas a el código abierto, como por ejemplo MariaDB, PostgreSQL y MySQL. Algo que quizás se están preguntando es, ¿qué pasa con Oracle? ¿Qué pasa con Mongo? ¿Qué pasa con Gremlin? Felipe, yo uso eso en mi organización. ¿Significa que no voy a poder utilizarlo en el mundo de Microsoft Azure? Lo van a poder utilizar. Hay formas para realizarlo. En el caso de Oracle, por ejemplo, está la opción de hacerlo en máquinas virtuales. ¿Ok? O ahora también la opción como servicio para Oracle. En el caso de Mongo, en el caso de Gremlin, por ejemplo, vamos a utilizar Azure Cosmos DB. Vamos a hablar un poco más en detalle de Azure Cosmos DB, pero me gusta enfatizar en el caso de Azure Cosmos DB que es un servicio de datos, más que un servicio de base de datos, es un servicio de datos en formato, en modelo NoSQL y además multimodelo. ¿Ok? Azure Cosmos DB integra capacidades de escalabilidad casi ilimitadas y me va a permitir trabajar con distintos modelos de datos. Hasta ahí los spoilers, porque de Cosmos DB también vamos a hablar en detalle más adelante. Y el último servicio de almacenamiento de datos que tenemos es Azure Storage. Y ustedes están pensando quizás, pero Felipe, Azure Storage yo lo uso para almacenar archivos de texto, archivos de Excel, videos. Sí, claro, ese es el uso tradicional que le vamos a dar a los servicios de almacenamiento de Azure. Pero cuando hablamos de trabajo con datos no relacionales, Azure Storage es una excelente opción para almacenar estos datos no estructurados y luego procesarlos con alguno de los servicios que tenemos en la columna de la derecha. Los servicios de ingeniería y análisis de datos. Rápidamente, veamos este listado. Tenemos primero Azure Data Factory. Azure Data Factory es un servicio de integración, transformación y limpieza de datos basado en pipelines. Un pipeline, y lo vamos a ver también más adelante, es un conjunto de tareas o actividades que voy a realizar en un orden específico. Nuevamente, hasta ahí los spoilers. Luego tenemos Azure Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics es honestamente uno de mis servicios favoritos dentro de toda la plataforma de Azure. Porque como les comenté, yo vengo del mundo de SQL Server on-premises. De hecho, empecé a trabajar con SQL Server en la versión 7. ¿Alguien se acuerda de SQL Server 7? SQL Server 2000, esto, antes de .NET, incluso. Sí, mucho tiempo atrás, lo sé. Pero Azure Synapse Analytics nos va a permitir crear un data warehouse completo, incluyendo la integración, transformación y análisis de nuestros datos multimodelo, relacionales y no relacionales, dentro de una sola solución. Y no tener que integrar distintos componentes. También lo vamos a ver más adelante en detalle. Azure Databricks. Y aquí no voy a hablar mucho de eso porque hay una sorpresa para más adelante. Pero Azure Databricks es un servicio de análisis y procesamiento de datos basado en Apache Spark. Apache Spark, estoy seguro, lo han oído hablar. Azure Databricks es una solución creada sobre Apache Spark específicamente para Microsoft Azure. HD Insight también es una plataforma de código abierto basada en Apache. Pero la diferencia es que HD Insight está orientada específicamente al análisis de Big Data. Y de hecho, HD Insight es compatible de manera nativa con servicios de Hadoop. También lo vamos a ver un poco más adelante. Azure Stream Analytics es una solución para el procesamiento de los datos para soluciones de la Internet de las Cosas, para dispositivos IoT. Felipe, pero si ya tenemos Databricks, tenemos HD Insight y tenemos Synapse Analytics, ¿para qué tener otro servicio que
que nos sirva para procesar datos que vengan de dispositivos IoT? Bueno, básicamente por la inmediatez que necesita el procesamiento de datos de este tipo de dispositivos. ¿Okay? Y Azure Stream Analytics está orientado a esa inmediatez, a hacer el procesamiento y la respuesta para esos datos de manera lo más rápida posible, en tiempo real. Tenemos luego Azure Data Explorer, que es una solución para el análisis de telemetría y de logs también en tiempo real, que nos va a permitir analizar, ver de manera rápida, también en tiempo real, la telemetría de servicios o los logs de eventos de recursos o servicios que estemos ejecutando. Luego tenemos Microsoft Purview. Y Microsoft Purview está mucho más orientado a lo que es el gobierno de los datos, al descubrimiento de los datos y además cómo poder cumplir con normativas, leyes o regulaciones que tengan que ver con la privacidad de los datos o con la correcta forma de almacenar y trabajar con ciertos tipos de datos específicos. Y finalmente tenemos Microsoft Power BI, nuestra herramienta de visualización de datos que nos permite trabajar con reportes, con dashboards, en un formato multiplataforma, pues lo podemos utilizar en iOS, en Android, en la web. Y de Power BI vamos a hablar en el último módulo del día de hoy. Chicos, chicas, con esto estamos llegando ya al final de nuestro primer módulo. Vimos ciertos conceptos básicos a nivel de los datos y también hablamos sobre los roles asociados al trabajo con los datos y finalmente una vista muy rápida de los servicios de datos disponibles en Azure. En el módulo 2 vamos a entrar ya en los datos relacionales dentro de Azure. Pero ahora yo creo que es buen momento para hacer un break. Vamos a tomar un descanso, 10 minutos, vamos a buscar café, algo para comer, estirarnos un poco, relajarnos, antes de volver. Chicos, chicas, nos vemos en 10 minutos. Gracias.
Bienvenidos de vuelta del receso. Ojalá hayan tenido tiempo para tomarse un café o un jugo, un vaso de agua y desconectarse, salir de la pantalla por un momento. Pero ahora vamos a comenzar el módulo 2 del día de hoy, donde vamos a revisar los conceptos básicos de los datos relacionales dentro de Microsoft Azure. Este módulo tiene dos partes. Vamos a comenzar con los conceptos más generales sobre los datos relacionales. Nuevamente, estos conceptos son globales y no están orientados específicamente al trabajo dentro de Microsoft Azure. En la parte 2 de este módulo ya vamos a hablar de cómo trabajar los datos relacionales con los servicios dentro de Azure. Así que partamos con los conceptos más básicos de los datos relacionales. Como les mencioné anteriormente, en un modelo relacional de datos, estos se almacenan en tablas. Y las tablas están compuestas de filas y columnas. Cada fila también es llamada un registro. ¿Ok? Ahora, las tablas relacionales y los modelos relacionales en general están asociadas a un esquema o un esquema. Este esquema es el conjunto de propiedades que van a normar y restringir la forma en que podemos trabajar, almacenar los datos dentro de un modelo relacional. Dentro de las principales restricciones que un esquema tiene en un modelo relacional está el que todas las filas en una tabla relacional tienen la misma cantidad de columnas. Y cada columna puede tener solo un tipo de datos almacenada en ella. No puedo tener enlaces, por ejemplo, y cadenas de caracteres en la misma columna. No puedo tener números y caracteres dentro de la misma columna. Como ven en pantalla, por ejemplo, para la tabla clientes, tenemos columnas de primer nombre, segundo nombre, apellido, etc. Todas ellas deben ser del mismo tipo. Todos los datos en esas columnas deben ser del mismo tipo. Ahora, algo que además es muy importante es que en una tabla relacional no puedo tener campos vacíos. Ustedes dicen, pero Felipe, yo ahí en la tabla cliente estoy viendo un campo en blanco en el segundo registro. Dice Samir, está luego el apellido, Nadoy, pero el segundo nombre, el middle name, está en blanco. En realidad, ese campo es lo que se conoce como un campo nulo. ¿Ok? Un campo nulo le va a indicar al servicio de datos que ese campo no tiene un valor asignado, pero no existen los campos vacíos en una tabla relacional. Esto para mantener la consistencia de los datos. Y es muy importante, sobre todo, cuando trabajamos con valores numéricos, porque hay una gran diferencia entre calcular un promedio con un dato que es 0 a un dato que es nulo. ¿Ok? Tengan eso presente cuando vayan a trabajar con datos relacionales. Quienes hayan estudiado una profesión o carrera relacionada con el área de la informática, de las ciencias de la computación, y hayan tenido una asignatura sobre base de datos, posiblemente ven esta lámina y sienten un pequeño dolor de cabeza. La normalización es una parte fundamental del trabajo con los datos relacionales. ¿Ok? La normalización está basada en formas normales. ¿Ok? Ahora, no se preocupen por las formas normales para esta clase. ¿Ok? O para este examen, si lo están preparando. No les vamos a preguntar por la primera, segunda, cuarta o sexta forma normal. ¿Ok? Sí es importante que sepan el contexto y qué significa la normalización. La normalización se utiliza para poder separar cada entidad en una tabla específica. ¿Ok? ¿Para qué? Principalmente para evitar la duplicación de datos entre las tablas. Originalmente esto se realizaba para poder regular y controlar el tamaño de las bases de datos. Hoy en día el almacenamiento es barato, no es costoso, ¿cierto? Pero tenemos que pensar que las bases de datos relacionales vienen hace muchísimas décadas atrás.
No sé si alguno de ustedes se acuerda. Yo soy de la época en que existían los disquetes de 3,5 pulgadas, incluso los de 5 pulgadas y un cuarto, donde con suerte podíamos almacenar 720 kilobytes de información. Bueno, la normalización tiene mucho que ver con eso, con el mantener acotado la duplicidad de los datos para así mantener lo más acotado posible el tamaño de los datos. La normalización, eso sí, también va a permitir que yo genere relaciones entre las tablas basado en columnas específicas dentro de cada tabla. La primera columna de una tabla es una de las más importantes porque se llama clave primaria. Esa clave primaria es un identificador único que yo voy a tener para cada fila o registro dentro de mi tabla. Esa clave primaria yo voy a poder exportarla, o los datos en realidad de esa columna, yo los voy a poder exportar a una segunda tabla con la que quiero formar una relación. En esta segunda tabla, como ya tiene una clave primaria, esa columna va a ser conocida como clave foránea o clave externa y permite que yo relacione los datos entre ambas tablas mediante el uso de ese identificador único. Nuevamente, de esta forma evito la duplicación de los datos, pero permito que los datos se relacionen entre ellos para poder almacenarlos de mejor forma y sobre todo para poder consultarlos cuando sea necesario. Para trabajar dentro de una base de datos relacional, vamos a utilizar el lenguaje SQL. SQL es la sigla para Structured Query Language o lenguaje de consultas estructurado. Este lenguaje es un estándar y es la base de todas las operaciones que vamos a realizar en cualquier motor o servicio de base de datos relacionales. El estándar hoy en día está mantenido y administrado, soportado por la ISO a nivel global y por ANSI a nivel de los Estados Unidos. Ellos son los encargados de generar las políticas de uso, las restricciones, si queremos decirlo de alguna manera, o la forma correcta de mantener este lenguaje. Pero cada servicio o sistema de base de datos relacional tiene sus propias extensiones al lenguaje. En el caso de SQL Server, por ejemplo, se utiliza Transact SQL o T-SQL, así como se conoce normalmente. Está basado en el lenguaje SQL original, pero tiene ciertos comandos o instrucciones que son propias de ese motor de base de datos. Dentro del lenguaje SQL hay tres grupos de instrucciones orientadas a operaciones específicas. Primero, tenemos el Data Definition Language, DDL, lenguaje de definición de datos. Este conjunto de instrucciones está orientado específicamente al trabajo con los datos, propiamente tal. ¿Ok? DDL incluye 4 sentencias: create, alter, drop y rename. Y nos van a permitir crear estructuras como tablas, por ejemplo, hacer modificaciones, eliminarlas y además renombrarlas si fuese necesario. Luego tenemos DCL, Data Control Language, el lenguaje de control de datos. DCL está orientado al manejo de los permisos dentro de los objetos de la base de datos. Las instrucciones dentro de DCL son grant, deny and revoke, o sea, otorgar permiso, denegar un permiso y revocar algún permiso o restricción existente. Finalmente tenemos DML, el Data Manipulation Language. Y ahí están las sentencias que posiblemente ustedes más han oído hablar: insert, update, delete y select, que se ocupan para insertar datos, actualizar datos
forma, desde la virtualización hacia arriba. Significa que cualquier actualización o upgrade que quieran hacer, ya sea al sistema operativo o a la instancia de SQL Server, la deben realizar ustedes. Los respaldos de la base de datos los deben realizar ustedes. Las operaciones de replicación, las operaciones o los trabajos relacionados con el mirroring o la alta disponibilidad y tolerancia a fallos de la plataforma también deben ser configurados y administrados por ustedes. Por lo tanto, van a tener básicamente la misma carga de trabajo a nivel de administración que si tuvieran una máquina virtual en un ambiente on-prem. Lógicamente, la diferencia acá es que al estar en Azure van a poder escalar de manera mucho más simple y realizar modificaciones a la infraestructura base de manera mucho más simple. Ahora, otro beneficio que hay cuando ustedes utilicen SQL Server en máquinas virtuales de Azure está relacionado con los costos de la plataforma. Porque ustedes no van a tener que primero adquirir un servidor físico para su data center. No van a tener que adquirir las licencias del sistema operativo ni las licencias de SQL Server. Todos esos costos ya están incluidos dentro de la plataforma. Y es más, si ustedes tienen un modelo de licenciamiento llamado Software Assurance y además tienen el complemento de Hybrid Benefit, Azure Hybrid Benefit, ustedes van a poder migrar sus licencias de Windows Server y de SQL Server a Azure para reducir los costos de las máquinas virtuales dentro de la plataforma. Por lo tanto, eventualmente podría salirles mucho más barato el operar en esta modalidad que tenerlo on-prem. Pero luego pasamos a plataforma como servicio. Y aquí tenemos dos sabores para trabajar con SQL Server. Voy a partir por el de la derecha, no voy a ir en el orden lógico, voy a partir por el de la derecha, que es Azure SQL Database. Azure SQL Database tiene todas las funcionalidades del motor de base de datos SQL Server. Importante, motor de base de datos. ¿Ok? La ventaja es que al ser plataforma como servicio, evita que ustedes tengan que encargarse del sistema operativo, de las actualizaciones e incluso de los respaldos. ¿Por qué? Porque al momento de crear su base de datos Azure SQL Database, van a configurar la modalidad de respaldos y a partir de ahí, nosotros, Microsoft, nos encargamos de realizarlo. Ustedes simplemente nos van a dar las directrices. ¿Ok? Además, el monitoreo y las operaciones de mantenimiento a nivel de plataforma también son realizadas por nosotros. Hay dos modelos dentro de Azure SQL Database que ustedes pueden utilizar. Primero, está el modelo de Single Database. Eso significa que ustedes van a crear una única base de datos dentro del servicio y esa base de datos va a tener disponibles todos los recursos de cómputo que ustedes le asignen a esta base de datos. Cómputo y almacenamiento, de hecho. ¿Ok? El segundo modelo se llama Elastic Pool. En el Elastic Pool, ustedes van a generar un grupo de recursos de cómputo y almacenamiento, pero en lugar de estar disponibles solo para una base de datos, van a poder tener múltiples bases de datos compartiendo esos recursos. Ahora, independiente al hecho de que están compartiendo esos recursos, cada base de datos tiene su propio pool de recursos. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, sobre todo en términos de seguridad y compliance, es que si bien están compartiendo los recursos de cómputo y están dentro de una instancia de Azure SQL Database, o en realidad de un servidor, porque aquí no se habla de instancia, de Azure SQL Database, estas bases de datos están aisladas entre ellas. Están en una modalidad conocida como multi-tenant. ¿Ok? Felipe, ¿pero puedo configurarlo para que las bases de datos tengan conectividad entre ellas? Sí, lo pueden hacer. Eso siempre se puede realizar. Pero por default, por defecto, cada base de datos está aislada entre ellas. ¿Por qué partí hablando de Azure SQL Database en PaaS y no por Azure SQL Managed Instance? Porque
SQL Server en máquinas virtuales, al ser una modalidad en la nube similar y de hecho exactamente igual a lo que ustedes tienen on-prem, permite que ustedes instalen cualquier servicio de SQL Server en esta máquina virtual. SQL Server tiene varios servicios. Está el motor de base de datos, que comúnmente se llama SQL Server a secas, pero luego tenemos SQL Server Analysis Services, tenemos SQL Server Integration Services, tenemos SQL Server Reporting Services, tenemos Master Data Services, tenemos Data Quality Services, en fin. Y tenemos ciertos componentes a nivel de la instancia de SQL Server que vamos a utilizar sobre todo con plataformas más legacy o con desarrollos específicos, como son el SQL Agent, CLR o Jobs, por ejemplo, que se utilizan mucho para los respaldos en una instancia tradicional. Azure SQL Database es solo el motor de base de datos. Por lo tanto, no hay CLR, no hay Agent. No puedo instalar Integration Services o Analysis Services en Azure SQL Database. Ahora, entendiendo nosotros que hay ciertos clientes que necesitan de ciertas características más legacy, pero en un formato de plataforma como servicio, es que creamos Azure SQL Managed Instance. Por eso lo dejé para el final. Porque Azure SQL Managed Instance es una instancia de SQL Server, pero en plataforma como servicio. Significa que no voy a necesitar, o ustedes no van a necesitar, básicamente preocuparse de la administración de la plataforma base, del sistema operativo, de las actualizaciones del sistema operativo, ni de los respaldos. ¿Ok? Pero sí les va a dar la posibilidad, al ser una instancia, de instalar estos componentes adicionales o algunos de los componentes adicionales que acabo de mencionar. En Azure SQL Managed Instance sí pueden instalar Integration Services. Y sí pueden utilizar CLR y sí pueden utilizar SQL Agent para realizar jobs. Por lo tanto, es una excelente opción para llevar a la nube workloads legacy que necesitan de estos componentes más tradicionales, pero sin renunciar a las ventajas de plataforma como servicio. Azure SQL Managed Instance también tiene dos modelos internamente. El primero es Single Instance. Nuevamente, van a crear un servidor, entre comillas, en Azure, porque este servidor es básicamente la URL y los recursos de cómputo y almacenamiento, y todos esos recursos de cómputo y almacenamiento se van a dedicar a una sola instancia. Dentro de esa instancia pueden tener múltiples bases de datos. El segundo modelo es un Instance Pool o un grupo de instancias. Y en este grupo de instancias, ustedes van a crear este servidor, este nombre de servidor, van a asignar los recursos de cómputo y almacenamiento, y esos recursos de cómputo y almacenamiento se van a compartir entre las instancias que ustedes tengan dentro de este pool. Cada instancia, lógicamente, puede tener también múltiples bases de datos. ¿Ok? Ahora, al principio del curso yo les dije que no todo en Azure es SQL Server. ¿Ok? Hoy en día tenemos 3 servicios de bases de datos en modalidad plataforma como servicio para motores relacionales de código abierto. Tenemos Azure Database for MySQL, Azure Database for MariaDB y Azure Database for PostgreSQL. La ventaja de esto es que les permite a ustedes, por ejemplo, migrar o integrar su infraestructura actual con estos servicios con la nube de Microsoft sin necesidad de preocuparse por la infraestructura base. Funcionan de la misma manera que Azure Database for SQL Server. No tienen que preocuparse por el sistema operativo, no tienen que preocuparse por las actualizaciones, no tienen que preocuparse por la mantención de la instancia. Se van a preocupar de trabajar con las bases de datos y con los datos directamente. Ahora, yo sé que si están leyendo con detención la pantalla, les puede llamar la atención e incluso causar algo de ruido, como se dice comúnmente, que estén basadas estos tres modelos de servicio en las ediciones comunitarias. Porque esto puede que les llame la atención, porque quienes hayan trabajado con MySQL, con Maria, con PostgreSQL, saben que las ediciones comunitarias tienen características restringidas.
en términos de alta disponibilidad, en términos de escalabilidad, incluso en términos de los tamaños de las bases de datos que pueden montar. La palabra importante acá es basadas en. No es MySQL Community Edition, no es MariaDB Community Edition, no es PostgreSQL Community Edition, sino que son versiones creadas de hecho por los fabricantes de estos motores, adaptadas para la nube de Microsoft, para Microsoft Azure. Esto significa que los tres servicios tienen características de escalabilidad, al igual que SQL Server. Tienen características de seguridad, de compliance, de tamaño de bases de datos muy superiores a lo que sería un Community Edition tradicional implementado on-prem. Y además, permite que estos tres servicios se integren de manera nativa y completamente con todos los otros servicios dentro de la plataforma de Microsoft Azure. Respaldos, seguridad, alta disponibilidad, herramientas de desarrollo, incluso otros servicios de procesamiento y almacenamiento de datos. ¿Ok? Así que no se queden con el Community Edition. Los invito a que revisen en el sitio docs.microsoft.com la documentación de esto y vean las ventajas que este tipo de modelo presenta. Pero ya va suficiente contenido, es hora de una demostración. Y en esta demostración lo que voy a hacer es mostrarles el cómo crear una base de datos en Azure SQL Database, cómo hacer la primera configuración e incluso la vamos a crear ya con datos existentes. Así que vamos a la demo. En esta demostración vamos a crear un Azure SQL Database. Por lo tanto, vamos a crear un recurso, SQL Database, le decimos crear y vamos a configurar los primeros parámetros. La suscripción es la correcta. Como no tengo ningún grupo de recursos, voy a crear uno nuevo. Le vamos a decir DP900 Demo RG. ¿Ok? Luego tenemos que ingresar el nombre de la base de datos. DP900 Demo DB. Y vamos a crear un nuevo servidor. Básicamente la URL a la cual se conectarían nuestras aplicaciones. DP900 Demo DB. Lo vamos a dejar en is US. Vamos a utilizar autenticación SQL y vamos a dar el login name. Felipe, una contraseña que sea segura. ¿Ok? Y una vez que eso está listo, me muestra, si se fijan ahí, información del tipo de recurso que estoy creando. Les voy a mostrar cómo se configura esto. Hay dos tipos de recursos que podemos utilizar. Cómputo provisionado, cómputo serverless. Y puedo cambiar la configuración también. Y hay ahí algunas configuraciones predeterminadas con la cantidad máxima de procesadores, de memoria y de almacenamiento que podemos utilizar. En un ambiente en producción, lógicamente, esto va a variar según su necesidad. Lo voy a dejar por defecto ahí. La cantidad de procesadores que quiero, lo vamos a dejar en 2 y voy a recortar el tamaño de almacenamiento máximo, simplemente porque esto es una demostración. No voy a aplicar ninguna redundancia. Y finalmente configurar la redundancia para los respaldos. De nuevo, simplemente porque es una demo, lo voy a dejar en local. ¿Ok? Revisamos que no haya cambiado nada importante en los costos y vamos a la configuración de red, donde voy a poder elegir el método de conectividad. Vamos a abrirlo a endpoints públicos. Vamos a mantener cerrada la opción de otros servicios de Azure, simplemente porque no la voy a utilizar para conectar ninguna app. Agrego la dirección IP del cliente actual y vamos a dejar la política de conexión por defecto. Acá en seguridad tengo la opción de activar o desactivar Microsoft Defender for SQL en el trial, ¿ok? Y configurar los ledgers, la identidad, Transparent Data Encryption. Cambiamos Defender for SQL, lo voy a poner en no, de nuevo, solamente porque es una demo. Si fuese producción, les recomiendo que lo habiliten. Y luego la fuente de datos me va a permitir elegir una base de datos de ejemplo, que es la vieja y querida AdventureWorks LT. ¿Ok? Quienes hemos trabajado con SQL, sabemos que esa base de datos sirve mucho para demostraciones. Simplemente voy a revisar de nuevo que no haya cambiado nada en la configuración básica. No hay nada ahí.
Volvemos a Additional Settings. ¿Ok? Vamos a decir Tags. No necesito agregar ninguna etiqueta. Review and Create. Una última revisión a las configuraciones y le decimos crear. ¿Ok? En esta parte hace la validación de los parámetros. El despliegue ya está en proceso. Y esto va a tomar unos minutos. Posiblemente bastante rápido en realidad el proceso de crear una base de datos en Azure. Mucho más rápido de lo que sería, por ejemplo, tener que instalar un servidor, instalar SQL Server, configurar las instancias, etc. Aquí simplemente nos preocupamos de las bases de datos y no de la infraestructura base. Una de las cosas que me gusta mucho es que a medida que va avanzando el despliegue de los distintos recursos que creamos en Azure, me va mostrando un estado de cada uno de los recursos. Entonces, si se fijan, va agregando, en este caso, servidores, bases de datos, las reglas del firewall, la política de conexión, y me va mostrando el estatus en que están, si están ok, listos, o si están en proceso de creación. Ahora que ya está creado el recurso, lo que vamos a hacer es ir a ver nuestra base de datos. ¿Ok? Aquí hay información básica o las tareas básicas que ustedes debieran desarrollar o generar al momento de recién crear una base de datos. ¿Ok? Pero nuevamente, como esto es una demostración, me voy a saltar esta parte, no voy a configurar nada y sí voy a ir al editor de consultas. Voy a ingresar la password, ojalá la pueda ingresar bien a la primera. Vamos a ver, ok. Sí, puedo entrar sin problemas. Y si se fijan a la izquierda tengo el listado de tablas y si voy expandiendo cada una de las tablas tengo los campos, los tipos de datos que estoy utilizando y las variables que se van a utilizar. ¿Ok? Puedo incluso ir cambiando el nombre de ellas. Además tengo las vistas. Como les mencioné, estoy usando la AdventureWorks LT, por lo tanto es una base de datos prepoblada y que ya tiene tablas, datos, vistas y también procedimientos almacenados. Pero voy a mostrar una consulta muy simple, ¿ok? Select Top 1000 desde la tabla Productos. Un par de segundos y ahí están los resultados. Esto es básicamente solo para validar que la tabla tiene datos, que las consultas están funcionando, que la base de datos está 100% operativa. Si se fijan, chicos, chicas, así de simple es crear una Azure SQL Database. Bueno, con esto estamos finalizando el segundo módulo del día de hoy. Hablamos sobre cómo trabajar con datos relacionales dentro de Microsoft Azure y al principio vimos los conceptos básicos de los datos relacionales. Creo que es un excelente momento para otro descanso, otro break. Vayan a buscar un café, vayan a buscar un jugo, un vaso de agua, estirémonos un poco, estiremos las piernas, traten de desconectarse, no revisen correos ni mensajes en Teams, porque a la vuelta vamos a comentar y vamos a conversar sobre cómo trabajar datos no relacionales en Microsoft Azure. Chicos, chicas, nos vemos en 10 minutos. Gracias.
Bienvenidos de vuelta al break. Ojalá hayan podido desconectarse un poco y tomarse el receso y descansar un poco de la pantalla. Pero ahora es momento de iniciar el tercer módulo. Y aquí vamos a hablar de los datos no relacionales en Azure. Vamos a comenzar con los conceptos más fundamentales de Azure Storage. Y aquí van a ver que lo que conversamos en el módulo 2 sobre el manejo de los datos relacionales es completamente distinto a las preocupaciones que tenemos cuando hablamos de datos no relacionales. Porque en los datos relacionales vimos que trabajábamos con bases de datos, con motores de base de datos, que se encargan de todo. Se encargan del almacenamiento lógico y físico de los datos. Cuando hablamos de datos no relacionales, nos vamos a enfocar en el almacenamiento de los datos, y por eso partimos hablando de Azure Storage acá, y vamos a depender de otras plataformas u otros servicios para hacer el procesamiento o análisis de los datos. Así que comencemos. El primer servicio de almacenamiento que vamos a revisar se llama Azure Blob Storage. Blob, como mencioné anteriormente, es el acrónimo o la sigla para Binary Large Object, objeto binario de gran tamaño. Y es básicamente cualquier tipo de objeto, de archivo, que yo necesite almacenar en un mecanismo de almacenamiento. Archivos de Word, PDFs, videos, fotos, presentaciones, etc. Dentro de Azure Blob Storage hay tres tipos de blobs que vamos a poder utilizar. Primero, tenemos los block blobs. Estos block blobs tienen un tamaño máximo de 4.7 terabytes. Internamente están divididos en bloques. Cada bloque puede almacenar hasta 100 megabytes. Internamente, un block blob puede tener hasta 50.000 bloques. ¿Ok? Ahora, Felipe, 50.000 bloques por 100 megabytes, si es que voy al tamaño máximo, da más de 4.7 terabytes. Me estás quitando 300 gigas. ¿Qué pasa con eso? La verdad es que esos 300 gigas de espacio quedan reservados para índices y estructuras internas del blob que son necesarias para operarlo de manera consistente. ¿Ok? Así que en realidad no es que les estemos quitando, sino que necesitamos ese espacio reservado. El segundo tipo de almacenamiento para blobs dentro de Azure Blob Storage se llama Page Blobs. Y acá quiero ver si alguien se acuerda de esto. Voy a describir el Page Blob y ustedes traten de mencionar o de adivinar de alguna forma, de identificar si estos Page Blobs se parecen a algo que ustedes ya conozcan. Internamente, un Page Blob está dividido en páginas. Cada página tiene un tamaño fijo, 512 bytes. No puede tener más ni menos. Lógicamente voy a poder almacenar menos de 512 bytes en una página, pero no puede ser mayor que eso. ¿Ok? El tamaño máximo de un page blob es de 8 terabytes. ¿Ok? Estos 8 terabytes máximos están divididos en páginas de 512 bytes. Y los page blobs, además, están optimizados para operaciones de escritura y lectura de los datos, pero de una manera no secuencial. Eso significa que cuando yo almaceno un archivo en un page blob, no necesariamente ese archivo va a estar almacenado en páginas de 512 bytes secuenciales. Puedo tener un grupo de páginas en una parte del almacenamiento, otro grupo en otra parte, las páginas van a estar separadas. ¿Se parece a algo que ya conozcan? Voy a dar un par de segundos ahí para que comenten si lo recuerdan, si lo pueden relacionar. ¿Sí? ¿No? Bueno, almacenamiento en disco. Esto emula la forma en que almacenamos los datos en los discos duros mecánicos en una plataforma tradicional. De hecho, una pista estaba o está ahí en la presentación, porque dice
que los page blobs se utilizan para el almacenamiento de los discos duros virtuales que van a utilizar las máquinas virtuales o algún otro servicio que necesite este tipo de almacenamiento. Y están optimizados los page blobs para el almacenamiento de discos virtuales. ¿Ok? El tercer tipo de blob se llaman append blobs. Los append blobs tienen un tamaño máximo de 195 gigabytes y también internamente están divididos en bloques. Cada bloque puede tener hasta 4 megabytes de información. Nuevamente este es un hasta. ¿Ok? Ahora, la diferencia fundamental entre un append blob y un block blob, ¿ok?, es que los append blobs solo permiten operaciones de escritura, eliminación y modificación de los datos en el último bloque del blob. ¿Ok? No puedo modificar datos que no estén almacenados en el último bloque del blob. Esto hace que sean ideal para operaciones de archiving de datos, porque no voy a poder tocar, ni modificar, ni alterar de ninguna forma cualquier dato que yo haya escrito anteriormente. ¿Ok? Ahora, dentro de Blob Storage hay 3 capas de almacenamiento que existen y que ustedes van a poder seleccionar al momento de crearlos y luego también van a poder modificarlo. Primero está el Hot Storage. El Hot Storage es una capa de almacenamiento de menor latencia. Esto significa que el tiempo de respuesta para consultar los datos almacenados es el menor que tenemos en la plataforma actualmente. Pero tiene un costo más alto. ¿Ok? La segunda capa es el Cool Storage. El Cool Storage tiene un costo menor. ¿Ok? Pero tiene una latencia, un tiempo de respuesta a la lectura o recuperación de datos un poco más alta. Y finalmente tenemos el Archive Storage, que tiene el costo más bajo de toda la plataforma, pero tiene la latencia más alta. Y esto tiene una razón, de hecho, no es al azar. No es que queramos cobrar más o menos solo por la latencia. ¿Ok? Los costos, en este caso, también están relacionados con el tamaño del almacenamiento dentro de la capa. ¿Por qué? En el caso de Archive, el costo es más bajo porque los datos están extremadamente comprimidos al ser almacenados. De hecho, por eso están pensados para Archive, porque están pensados para datos que yo no voy a estar consultando frecuentemente, sino que son datos que necesito mantener almacenados por temas de compliance, de una regulación, etc. La latencia, entonces, es más alta porque al estar los datos más comprimidos, pasa un tiempo para que estos datos se puedan rehidratar o descomprimir y los usuarios o las plataformas los puedan acceder. ¿Ok? En el caso de Cool Storage, también los datos están comprimidos, mucho menos lógicamente que en el Archive, pero también hay un proceso de rehidratación de los datos antes de que puedan ser 100% accesibles para las plataformas o para los usuarios. Algo muy importante es que antes de generar nuestros blob storage, ya sea un block, un page o un append blob, debemos crear una cuenta de almacenamiento en Azure. Dentro de la cuenta de almacenamiento de Azure, yo voy a crear mis servicios específicos de almacenamiento. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, dentro de un blob storage, dentro de un contenedor de blobs, yo voy a tener una estructura que es similar a un directorio. ¿Ok? Pero, muy importante, no son carpetas o directorios como los conocemos tradicionalmente. De hecho, cada contenedor, ¿ok?, y cada blob, de hecho, va a tener su propio namespace, o sea, su propia ruta. ¿Ok? Y por lo tanto, no puedo realizar operaciones a nivel de carpeta o directorio directamente. Otro servicio de almacenamiento que es muy importante se llama Azure Data Lake Store.
Acá mostramos la generación 2, que es la última versión del servicio. ¿Ok? Azure Data Lake Store es un sistema de almacenamiento de archivos distribuido. Está basado, ¿ok?, en Blob Storage, por lo tanto tiene alta capacidad de almacenamiento, me permite trabajar con distintas capas de almacenamiento también, ¿ok? Pero está pensado para incorporar esta jerarquía a nivel de directorios dentro de los contenedores, ¿ok? Para eso, yo voy a tener que realizar y crear esta estructura jerárquica al momento de crear cada contenedor, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Felipe, ¿por qué yo querría entonces crear un Data Lake Store en lugar de un blob tradicional? Bueno, porque esta estructura de directorios, estos namespace que yo puedo generar dentro de Azure Data Lake Store, van a permitir que yo almacene distintos formatos y tipos de archivos, pero de una manera semiestructurada, donde yo voy a poder tener directorios distintos para los tipos de archivos distintos que estoy almacenando. Y esto es muy útil, como ven en pantalla, cuando vamos a trabajar con Hadoop, cuando vamos a trabajar con Big Data, cuando vamos a trabajar con Databricks, que están basados en Apache Spark, y también con Synapse Analytics. Y ya vamos a llegar al tema de Synapse Analytics, créanme. El tercer servicio de almacenamiento es otro de mis servicios favoritos dentro de la plataforma de Azure. Porque en mi vida como consultor varias veces me tocó trabajar con file shares o con file servers. ¿Okay? Básicamente almacenamiento compartido. Estas unidades de red que los usuarios ven en sus máquinas todos los días. Si yo quisiera migrar mis file shares desde on-prem hacia Azure, posiblemente mi primera opción sería una máquina virtual. Luego instalo Windows Server, asigno el rol de File Server y recreo mi estructura de carpetas y directorios. O si estoy usando Linux, creo una máquina virtual con Linux y luego Samba, por ejemplo. Pero eso significa que voy a tener que preocuparme de la infraestructura base, actualizaciones, seguridad, permisos, que es un tremendo dolor de cabeza cuando trabajamos con file shares o con recursos compartidos de red, ¿cierto? Si es que alguno de ustedes tiene experiencia, posiblemente lo ha vivido. Es una maravillosa experiencia de crecimiento humano, profesional e incluso espiritual trabajar con este tipo de soluciones de manera tradicional. Pero en el caso de Azure Files, se transformó en uno de mis servicios favoritos porque me permite crear file shares en la nube sin depender de una infraestructura base. No tengo que instalar Windows Server. No tengo que instalar Linux. No tengo que instalar el File Server Role en Windows. Ni Samba en Linux. Simplemente voy a crear una cuenta de almacenamiento. Voy a crear el servicio o voy a habilitar el servicio de Azure File Storage. Voy a recrear mis carpetas y luego voy a mover los datos. Otra ventaja es que soporta el protocolo SMB, que es el protocolo tradicional por defecto que utiliza el compartir archivos y carpetas. Pero además soporta NFS, Network File System. Eso sí, esto en la capa Premium. Pero al tener soporte para SMB y NFS, significa que mis clientes, los laptops o desktops, incluso servidores o cualquier endpoint que yo tenga que necesite acceso a estos file shares, lo va a poder hacer de manera nativa, sin necesidad de una capa de hardware o software adicional. Eso sí, algo importante. En el caso del protocolo SMB, Azure File Storage soporta el protocolo SMB 3.0 o superior. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso de servidores, SMB3 es nativo para servidores Windows Server 2012 o superior, y en el caso de estaciones cliente, Windows 8 o superior. Así que eso es un detalle importante a la hora de pensar en la implementación. Otra ventaja que tiene Azure File Storage de manera nativa es la replicación de los datos, porque se hace de manera
nativa, lo hace el servicio. Y esta replicación implica que van a tener redundancia de los datos sin necesidad de que ustedes configuren mecanismos adicionales. Y además, todos los datos están cifrados at rest. O sea, la plataforma se encarga de la seguridad y de la alta disponibilidad de sus datos sin necesidad de intervención directa de ustedes. Ahora, lógicamente, tanto la redundancia como el cifrado de los datos, ustedes pueden configurarlos para que se adapten a las necesidades o requerimientos específicos que ustedes tengan. El último servicio de almacenamiento que vamos a ver en esta parte del módulo es Azure Table Storage. Y si ustedes ven la pantalla, ustedes dicen, ya, pero esto es una tabla igual que una tabla relacional. Sí y no. La estructura es muy similar. Pero la diferencia es que Azure Table Storage está pensado para datos semi-estructurados. Un dato semi-estructurado es aquel dato que yo voy a necesitar almacenar o trabajar con un esquema, pero que no es rígido, que es flexible o que incluso puedo ir alterando según mi necesidad. Por lo tanto, en este caso, no es obligación, por ejemplo, que todos los registros en la tabla tengan datos para cada columna. Aquí sí puedo tener campos en blanco. Y la otra ventaja es que no todos los datos dentro de una columna deben ser del mismo tipo. En una columna en Azure Table Storage sí puedo tener fechas y cadenas de caracteres, números y horas, valores de datos espaciales y cadenas de caracteres. ¿Ok? Por lo tanto, no es necesario generar este esquema rígido. Una gran ventaja, y a nivel de estructura interna, que tiene Azure Table Storage, es que además, por defecto, crea dos columnas. La columna timestamp, que va a generar la fecha, o va a almacenar la fecha y hora de la última modificación al registro. Por lo tanto, siempre voy a tener un registro automático de las modificaciones y cuándo se realizó la última modificación a ese registro específicamente. Y luego tenemos la row key. Esta row key es el equivalente a la clave primaria de una tabla relacional. Se autogenera y es un identificador único para cada registro dentro de mi table storage. Pero además, tengo la posibilidad de particionar mi table storage. Eso lo hago en esa partition key que ustedes ven más a la izquierda. La ventaja de eso es que yo voy a poder generar una tabla en table storage y, por ejemplo, y esto es algo que comúnmente se realiza, voy a poder almacenar datos de distintas entidades del mundo real en la misma tabla y poder separarlas a nivel de particiones. Por ejemplo, en un modelo relacional tradicional, ustedes tienen en general una tabla clientes y una tabla proveedores. Ambas tablas comparten internamente una estructura muy similar. El identificador único, el ID de cliente o ID de proveedor. Después tienen nombre, apellido, número de teléfono, dirección, país, ciudad, correo electrónico, etc. ¿Okay? Los campos son muy similares entre ellos, si es que no son iguales. Pero en un modelo relacional estoy obligado a tenerlos en dos tablas, porque son dos entidades completamente distintas. ¿Okay? No puedo mandarle una factura de mi empresa a un proveedor. Y un cliente posiblemente nunca me va a enviar una factura de él a mí. Es al revés. Y no puedo darme el lujo de cometer esos errores. En Azure Table Storage yo podría almacenar los datos de mis clientes y mis proveedores en la misma tabla, separándolos por partición. La partición 1, entonces, por ejemplo, podría ser la partición donde almaceno los datos de mis clientes y en la partición 2 tengo los datos de mis proveedores. ¿Ok? Ahora,
suficiente teoría. Vamos a una demo. Y lo que voy a hacer acá es básicamente crear servicios de almacenamiento. ¿Ok? Y les voy a mostrar cómo crear un file storage, cómo crear un blob storage. ¿Les parece? Vamos al portal. Bien, ahora lo que vamos a crear son cuentas de almacenamiento y luego servicios de almacenamiento para nuestros datos no relacionales. Ya tenemos la suscripción, tenemos el grupo de recursos que creamos en la demostración anterior, así que el nombre para la cuenta de almacenamiento, vamos a configurar la redundancia de los datos. Acá en Advanced Properties no voy a modificar nada, ahí es donde tengo la opción para crear un Data Lake Storage, ¿cierto? La vamos a dejar en blanco por ahora. Y también tengo la opción de habilitar los file shares de tamaño más grande, que pueden llegar a ser hasta 100 terabytes. ¿Ok? En Network Connectivity vamos a permitir el acceso público. El ruteo va a ser a través de la red de Microsoft. Y en Data Protection puedo habilitar o deshabilitar el borrado, el soft delete, que es básicamente enviar lo que yo elimine a una papelera de reciclaje. En cifrado, el cifrado es mandatorio, es obligatorio, y lo que yo voy a poder elegir es si las llaves de cifrado van a ser administradas por Microsoft o si vamos a subir llaves de cifrado propios. ¿Ok? Vamos a Review, revisamos las opciones, todo funciona bien y comenzamos el despliegue de nuestra cuenta de almacenamiento. Si se fijan, muy rápido, vamos a revisar que esté creada correctamente y desde acá es donde vamos a crear ahora nuestros blob storage o file shares, colas y tablas. Si vamos a contenedores, ya hay uno creado, es para los logs del container y creemos uno nuevo. Le damos el nombre, seleccionamos el nivel de acceso hacia el blog. Como esta es una demo, lo voy a dejar en privado, solo para evitar que alguien tenga la tentación de intentar ingresar. Le vamos a decir Create y ya está el contenedor para nuestros blobs. Una vez adentro, puedo filtrar en caso que ya tuviera objetos dentro. Tengo también la opción de cambiar el nivel de acceso desde acá y también de comenzar a cargar datos. ¿Ok? Hay varias propiedades que ustedes van a poder revisar. Si se fijan, una de las más importantes es el tema del monitoreo. ¿Ok? Pero desde acá, lo que yo quiero hacer es, les voy a mostrar cómo hacerlo desde cero, ir a ver el explorador de datos dentro de mi contenedor. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer desde, ahora sí, ahí está, el Storage Browser. Se me había perdido la opción, perdón. Tengo ahí contenedores, file shares, tablas y colas. Voy a mis blob containers, ahí está el blob que creé. Y si se fijan, esta es una interfaz mucho más simple y que me permite, por ejemplo, agregar directorios virtuales. Recuerden que cuando hablamos de contenedores, no es una estructura de directorios propiamente tal como si es en un servidor de archivos. Estos son directorios virtuales. ¿Ok? Así que voy a crear un par, le voy a dar el nombre Demo Directory al primero y dentro de ese directorio voy a agregar un archivo. ¿Ok? Un archivo de texto muy simple, ¿ok? Puedo revisar las opciones, si es que quisiera modificar algo, si quisiera cambiar alguna propiedad. Y desde acá, si yo lo selecciono, voy a poder ver las propiedades del objeto. La URL, si es que quiero compartir el acceso con alguien, qué tipo de contenido tiene, etc. ¿Ok? Pero, como vimos en la presentación, no solo puedo crear contenedores para almacenar mi información. También puedo tener los file shares. ¿Ok? Vamos a crear uno nuevo. El nombre, se dan cuenta, soy muy original para los nombres. Deepin 100 Demo y mis iniciales. Vamos a cambiar la capa de almacenamiento. Transaction Optimize, Hot or Cool. ¿Ok? Como esta es una demo, me voy a quedar yo creo que con la capa Hot. ¿Ok? Que es la capa que tiene una buena latencia y que me permite acceso inmediato a los datos que almacene. Si se fijan, una vez adentro me puedo conectar, pero aquí sí puedo agregar directorios. De nuevo, esto es un file share,
Por lo tanto, tengo la estructura de carpetas y directorios igual a la que yo tendría en un file server on-prem. Y nuevamente puedo ir agregando subcarpetas dentro de cada uno de estos directorios. Así que voy a crear uno más. Lo vamos a abrir y acá es donde voy a cargar. Voy a usar el mismo archivo que en el contenedor. Vamos a decir Open, Upload y ya está listo. Eso es todo. ¿Ok? Vamos a volver atrás. Overview. Y ya tenemos listo el file share también. Voy a crear una nueva cuenta de almacenamiento. ¿Para qué? Para mostrarles cómo crear ahora un Data Lake Store. Bien, entonces, una nueva cuenta de almacenamiento, un nombre muy original, le agregamos el 02 al final, modificamos la redundancia y acá sí vamos a seleccionar la opción de Data Lake Store Generation 2. ¿Ok? En Networking no vamos a modificar nada. Data Protection, vamos a eliminar los soft delete. Importante que lo hagan cuando trabajen con Data Lake Store, porque no hacerlo o mantener habilitado el soft delete podría generarles algún conflicto, dependiendo del tipo de objetos o el tipo de archivos o datos que estén almacenando en esta cuenta. Vamos a esperar unos segundos que se cree la nueva cuenta de almacenamiento. Bien, y ahí ya está listo. ¿Ok? Y una vez que está listo, vamos a ir al recurso. Si se fijan, no se ve aquí mucha diferencia. Ahí está el contenedor. Vamos a crear uno nuevo. Le vamos a decir nuevamente un nombre muy original. DemoDP900, mis iniciales 02. No vamos a modificar nada más. Ya está creado. Y una vez que está creado, vamos a subir un objeto. El mismo archivo que estoy usando para todas estas demostraciones. ¿Ok? Ahí ya está listo. Vamos al Storage Browser. Solo para validar que aparezcan los contenedores. Y ahí está el DemoDP900 y el objeto que ya cargamos. Nuevamente, si lo selecciono, puedo ver las propiedades. ¿Ok? Generar las Share Access Keys y ver el contenido del archivo. Y las propiedades, nuevamente, son exactamente iguales que las que vimos en el ejemplo anterior, pero ahora para un Data Lake Store. Y si se fijan, así de simple es crear cuentas de almacenamiento y crear contenedores, ya sea para Data Lake Store o cuentas de almacenamiento para blobs más tradicionales para otro tipo de aplicaciones. Ok, vamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hablar de Cosmos DB. Cosmos DB, y aquí voy a hablar de manera muy personal, me costó, honestamente, al principio entenderlo o entender incluso las ventajas que ofrecía, las funcionalidades que tenía. ¿Ok? Porque es un servicio de datos. ¿Ok? Básicamente, servicio de datos ya tenemos para datos relacionales y no relacionales, ya los vimos. Entonces, ¿cuál es la idea de tener otro adicional? Bueno, Azure Cosmos DB es un servicio de base de datos multimodelo y en el formato, en la modalidad NoSQL. Ojo con NoSQL, ¿ok? Se suele pensar que NoSQL es la sigla para no SQL, o sea, no relacional, nada estructurado. En realidad, la sigla NoSQL significa Not Only SQL, o sea, no solo lenguaje estructurado, no solo datos relacionales. Al ser un no solo, significa que en un modelo NoSQL puedo tener datos relacionales y no relacionales al mismo tiempo. Esa parte de multimodelo significa además que Azure Cosmos DB me permite trabajar con
todos los modelos de datos que existen hoy en día. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Porque otra ventaja que presenta Azure Cosmos DB es que está diseñada para ser un servicio de base de datos de rápido acceso, de baja latencia, para lectura y escritura, pero además permitiendo operaciones de escritura multiregión y que permite que los datos se repliquen de manera global. No importa en qué región de Azure ustedes quieran replicar los datos dentro de Cosmos DB. Lógicamente, mientras, primero, la región tenga disponible el servicio de Azure Cosmos DB y segundo, y esto es muy importante, cumpliendo con las regulaciones en términos de residencia y soberanía de los datos. No es cosa de llegar y replicar en todas partes hoy en día, ¿cierto? Otra característica muy importante de Azure Cosmos DB es que es el servicio de datos con el más alto SLA de todo el ecosistema de Azure. 5 nueves, o sea, 99.999% de SLA mensual, lo que equivale a un downtime permitido máximo de 26 segundos al mes. ¿Ok? Hablemos ahora de esta característica multimodelo de Azure Cosmos DB. Esto significa que Azure Cosmos DB me permite trabajar al mismo tiempo y de manera integrada con cualquier modelo de datos existente. Pueden ser datos relacionales, datos columnares, datos documentales, datos del tipo clave-valor e incluso datos en bases de datos graph. ¿Cómo lo hace? Internamente, Azure Cosmos DB es una base de datos documental, ¿ok? En la forma, en la generalidad. Tiene su propio formato documental internamente. Y a través del uso de distintas APIs va a traducir, si queremos decirlo de alguna manera, los datos desde su formato nativo al formato de Cosmos DB. Datos relacionales, utilizando la API Core o API SQL de Cosmos DB, se van a transformar en un dato documental en Cosmos DB. Lo mismo va a pasar con Gremlin, con Postgres, con Mongo, con almacenes clave-valor como Azure Cosmos DB for Table y Azure Cosmos DB for Apache Cassandra. La ventaja principal de esto es que van a poder integrar Azure Cosmos DB a su ecosistema, plataforma de datos tradicional, no importa el modelo de datos que estén utilizando on-prem o incluso en alguna nube de terceros. O que van a poder migrar sus datos. Voy a utilizar Mongo como ejemplo. ¿Por qué Mongo? Porque Mongo tiene una interfaz de programación propia, ¿cierto? Van a poder tomar los datos desde su infraestructura actual de MongoDB y migrarlos a Cosmos DB sin necesidad de modificar nada en los aplicativos, porque es la API para MongoDB específicamente la que se va a encargar de hacer la transformación de los datos desde el formato de Cosmos DB al formato de Mongo para que sus aplicaciones los puedan ver como si fueran datos almacenados en MongoDB. ¿Ok? Pero veámoslo en la práctica. ¿Ok? Vamos a ver un poco de Azure Cosmos DB, cómo crearla, cómo crear también algunos datos de ejemplo y les voy a mostrar un poco más sobre las APIs también. Vamos al portal. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos dentro de Cosmos DB. De hecho, vamos a crear una base de datos de ejemplo. Le vamos a mantener el mismo nombre, SampleDB. No vamos a modificar absolutamente nada en términos de contenedores ni llaves de partición. ¿Ok? Así que le damos OK. Y tenemos datos, lógicamente, que están precargados de ejemplo. Vamos a cerrar ese tip. ¿Ok? Y si hacemos clic en la base de datos de ejemplo y en Items, vamos a poder ver todo el contenido que ya existe en este contenedor. Todos los datos prepoblados. Pero voy a crear un nuevo dato acá. ¿Bien?
Vamos a reemplazar eso con el address y el ID. Le doy clic en Save. Si se fijan, genera metadata de manera automática. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear una nueva consulta. Voy a ejecutar la consulta que aparece ahí por defecto, un select asterisco, por lo tanto me va a mostrar toda la información que ya tengo en el contenedor. Toda esa información es la que está prepoblada, pero además puedo buscar el registro específico que acabo de crear. Entonces vamos a cambiar, en lugar de select asterisco, vamos a buscar el select CID y ahí está. Bueno, con esto estamos terminando el módulo 3 de nuestro curso y también la primera parte de este. Hemos visto bastante contenido el día de hoy. Hablamos sobre los conceptos básicos de los datos, hablamos sobre datos relacionales en Azure y finalizamos con datos no relacionales en Azure. Espero que hayan disfrutado la sesión, que hayan aprendido cosas nuevas. Por supuesto, pueden ir al sitio de Microsoft Learn para encontrar más contenido y en español sobre este y muchos otros temas de nuestro currículum. Les quiero dar las gracias nuevamente por haber estado acá y nos vemos en la segunda parte de nuestro Microsoft Virtual Training Day, Azure Data Fundamentals. Gracias.